Familia o carrera. O familia y carrera. O ni familia ni carrera. ¿Cuál es la realidad para las que tenemos esta vocación de formar una familia, pero también tenemos esa ambición, ese propósito de seguir una carrera profesional? En la cultura peruana, Keiko se ha convertido en esa imagen femenina más reconocida por absolutamente todos. Sobre todo en esta época, you cannot deny that. Es decir, su carrera política controversial. Y también algo que ha estado presente durante mucho tiempo y que en esta campaña no lo hemos visto. Su matrimonio, o bueno, ex matrimonio, que se veía como enigmático y perfecto, y que la noticia de su divorcio fue algo que absolutamente nadie se veía venir. Tal vez su círculo cercano, Mebo. Entonces, para las que sentimos este llamado al matrimonio y estamos cerca de ello, sabemos también que el trabajo forma parte y formará parte, tal vez seguirá formando parte de nuestra identidad. Nos puede ayudar mucho conocer hasta qué punto podemos balancear un marido y un partido. Una profesión. ¡Cucú! O Oli para todos los que no hablan francés. Mi nombre es Lucía y decidí volver a YouTube. Esta vez vengo con un nuevo propósito, con nuevas ganas. Con nueva personalidad. El trabajo como parte de nuestra identidad. Sabemos que una profesión es de ya una actividad económica, pero también un elemento fundamental dentro de la identidad de una persona, como muchos tal vez no saben. Como todos tal vez no saben. Yo estudio psicología, ya voy a terminar pronto, y desde ese punto de vista el trabajo es el sentido de quiénes somos. De hecho, hay un autor francés, se llama Claude Dubord. Bueno, explicaba que esta identidad profesional es la interacción de la trayectoria, pero también el reconocimiento social, por lo cual entonces si uno rompe con ese camino de profesión, significa también una ruptura de identidad. Y Keiko a los 19 años, Quiero que tengas en cuenta que 19 años, solamente voy a decir eso. Tuvo que dejar sus estudios para convertirse en primera dama. Y si bien en los 2000 dejó de ser primera dama y por los próximos 5 años no, digamos, tuvo algún acercamiento en la política, es en el momento donde su padre va preso en el 2005, donde ella vuelve y es la congresista más votada, que eso supone una identidad reforzada ahora en la política, sin contar, claro, ahora que tenemos toda una línea de tiempo bien estructurada, su candidatura por 4 veces seguidas para la presidencia. Y es que ahora sabemos que no solamente vive de su presencia política, sino es su presencia política. Tal vez nosotras no somos primeras damas a los 19 años, pero sí estamos forzadas. Nadie nos pone una pistola al final. Pero sí, es el camino natural. Estudiar, elegir una carrera, ya sea en la universidad, en el instituto, desde que cumplimos los 17 años, ¿no? Más o menos la edad donde terminamos la secundaria. Podemos decir entonces que nuestra identidad laboral alrededor del trabajo se construye incluso antes de pensar o estar cerca de formar una familia. ¿Qué pasa entonces cuando ya tenemos o ya estamos avisorando esta identidad de ser esposa, de ser madre? Hay un libro que se toma muchísimo como base del feminismo que se llama The Cultural Contradictions of Motherhood. Las contradicciones culturales de la maternidad. Donde explican que la maternidad sigue siendo un eje central en la identidad femenina. Es decir que in this day and age, en este momento de la historia, el papel de ser buena madre aún sigue teniendo un peso fundamental pues, en la vida de muchas mujeres. Claro que no todas podemos ser madres, no todas quieren ser madres, pero sí podemos intuir a partir de los estudios de CEPAL, DHS y encuestas nacionales, que al menos en América Latina, el 70% de las mujeres sí desean en algún momento ser madres. Y el problema, creo yo, es en la pregunta que nos hacemos, que yo en algún momento me he hecho, que conversando con mis amigas nos hemos hecho, y es ¿en qué momento los hijos y en qué momento la profesión? Claro que la pregunta como tal no supone un problema, pero sí a través de ella puedo ver cómo el matrimonio
no tiene absolutamente ningún peso, o sea, ninguna cabida en nuestras prioridades. La competencia de la maternidad y el matrimonio. En un mundo con tasas de divorcio en aumento y con un hecho, la familia es el primer y más importante ecosistema para el desarrollo de los niños. Parece que teniendo estos datos, nos vemos como posibles parte de la estadística de divorcios y no buscamos una solución. Si la familia es el ecosistema, como matrimonio, tendría yo que construir y asegurar la estabilidad de ese ecosistema. Eso significa invertir activamente en el amor que hay entre la pareja, ¿no? Y en ese caso sería mi esposo y yo. Claro que antes digamos que el matrimonio validaba o iba antes de la maternidad. Es decir, la legitimaba. Cosa que hacía que formara parte de nuestra identidad y que se pensara también entonces cómo es que yo soy buena esposa, ¿no? No sin ánimo de decir, ay, es que deberíamos volver a los años no sé qué, o antes era mejor. Porque claramente el esfuerzo tiene que venir de las dos partes, pero sí difiere mucho con la sociedad contemporánea donde no se ve la maternidad y el matrimonio como necesariamente acoplado. Ser madre ya no depende necesariamente de estar casada y entonces esta nueva identidad, este nuevo deseo toma una relevancia sobre la otra identidad. Pues ahora que me estoy preparando intentando preparar, porque aún no tenemos yo y mi novio una preparación prematrimonial. Porque aparentemente es 4 meses antes de que ya tenga la fecha, todo ya. He leído en algunos libros y he escuchado también que uno de los peligros del matrimonio para el hombre es poner el trabajo sobre, pues, la vida matrimonial, el matrimonio, ¿no? Y que para la mujer es poner a los hijos sobre el matrimonio. Y me pareció muy interesante porque definitivamente lo puedo ver. Por mi trabajo, por la experiencia vicaria, por la experiencia que he visto en los demás, en muchas mujeres que son mamás que están cerca de mí. Sí puedo confirmar que tal vez sea algo con lo que lucha bastante. Eso entonces significa esfuerzo para no caer en lo que veo que podemos tender a caer. Y eso requiere destinar tiempo, ¿no? Y sacrificio de dejar de querer hacer lo que tú quieres. Porque incluso ahora que pues aún no soy esposa, desde ahora ya me supone un esfuerzo cultivar nuestra comunicación, nuestra relación, compartir cómo me siento, escuchar cómo él se siente sin juzgar y muchas cosas más. Y así, pues esa es la preparación al final, ¿no? Sobre todo cuando vienen los hijos y ya hay algo más que se añade a tu cerebro, que yo sé que mi cerebro de por sí ya está fragmentado, se le añade una nueva fragmentación que toma como gira toda tu vida. En ese sentido me llama mucho la atención el perfil de Instagram de Keiko. Tengamos en cuenta que, claro, ella es una figura pública y lo que escribe es para la percepción pública, no necesariamente refleja una verdad absoluta. Pero en ella pone mamá de Kiara Kaori y sus hijas, y luego pone fundadora y presidenta del partido político, que son, como todos sabemos, dos pilares muy importantes dentro de su vida. Me parece muy interesante esa posición, porque ella ha sido mamá ahora por 19 años, mucho menos tiempo que el tiempo que ha sido una imagen política, que han sido alrededor de 32 años. Dentro de este ejemplo vamos a navegar por el tiempo y no solo recordar esas fechas, sino también ver una comparativa de la percepción pública de las posibles prioridades que tenían Keiko y su esposo, e intentar a partir de ellas crear hipótesis. Cuando el balance de la vida deja de balancear. Muy bien, en el 2000 deja de ser primera dama. En el 2002 se conocieron en Nueva York, en la Universidad de Columbia. En el 2004 tuvieron su matrimonio. Y en el 2005 el famoso arresto, oh my God, que da un giro total a su vida. Me llamaba mucho la atención, en ese momento yo era una bebé. Pero claro, o sea, viendo las imágenes ahora y intentando ponerme un poco en esa situación, ¿no? La percepción pública de su unión
era algo como, wow, como muy misterioso, hasta diríamos aspiracional, ¿no? Como no se ha visto que se ha romantizado mucho las relaciones con los extranjeros en América Latina. Podríamos decir que en ese entonces las prioridades de Keiko, cuando ya deja de ser primera dama, eran entonces sus estudios, ¿no? Su carrera profesional, pero también pues como recién casada, que da un giro de 24 grados cuando es el arresto de su padre y entonces tiene que volver a Perú. Y de la misma forma podemos intuir que las prioridades para Mark eran sus estudios, también porque se conocieron estudiando, y el trabajo. ¿Qué pasa desde que ella es elegida congresista? Y que nada más al año siguiente, en 2007, nace su primera hija, 2 años después nace su segunda hija, y en el 2010 ya se está preparando para lanzarse a la campaña presidencial del 2011. Sabemos ahora que durante sus años de congresista, las prioridades para Keiko eran un poco de por sí ya la maternidad. Sabemos que un niño recién nacido demanda muchísimo tiempo y esfuerzo, pero también podemos ver que durante estos 5 años de congresista estuvo 150 días ausente, o sea, más de un año, casi 2. No solamente por sus licencias de maternidad, sino también por los viajes académicos, la participación política en eventos, en fin. C'est déjà beaucoup. Y en este contexto, donde ella viajaba mucho, porque viajaba mucho, podemos intuir también que las prioridades para Mark, haber dejado su trabajo y venir a Perú, pues eran la familia, ¿no? Cosas que él va a mostrar y incluso declarar más adelante. Y apoyar también la candidatura de Keiko a través de sus empresas. Es por eso que tenemos esa percepción pública de que él es un empresario y pues que ella es la candidata, ¿no? Y que sus trabajos están separados, pero que existe apoyo, no lo conocemos muy bien, pero sabemos que existe, que está ahí. En 2011 ahora ya es el Ollanta versus Keiko, y es ahí donde también ellos separan sus bienes, ¿no? Tal vez avisorando los futuros procesos judiciales. Y en el 2013 él se retira de una empresa donde estaba trabajando con una persona que ha sido acusada por lavar dinero para Keiko. Y en 2014 él funda su propia empresa de bienes raíces, MVV. En el 2015 pasa este presunto lavado de dinero del que sabremos más adelante. Y ya en 2016 es el famoso PPK versus Keiko, ¿no? Es su segunda campaña presidencial. En este contexto, 2011-2016, aún Mark tenía un perfil, digamos, bajo. Él siempre decía, yo no soy político, la política es de Keiko, mi prioridad es mi familia y estar con mis hijas, ¿no? La percepción era una relación sólida. Claramente podemos decir que las prioridades para Keiko era la política y podríamos decir que para Mark era pues su familia y el trabajo. Pero claro, ahora se presume, claro, que el trabajo pues era una fachada. Luego de la segunda derrota de PPK versus Keiko, se viene la primera detención, que claro, supone ya de por sí una crisis muy enorme dentro de la vida personal, imagínense familiar. En 2019 vemos la famosa huelga de hambre de 12 días. Es ahí donde Keiko dice, mi prioridad es mi familia, mientras anunciaba la pausa en su carrera política. Entonces podemos decir que tal vez en ese momento, como que necesito enfocarme en mi familia, en que todos pasemos este proceso juntos, ¿no? Porque quieras o no, es difícil para cualquier persona. Hay que pasar por un proceso judicial y aún estar en la cárcel. En el 2020, otra vez, es encerrada por 4 meses en prisión preventiva. Y en 2020 sale y es el famoso Keiko versus Castillo. Pero aún así la percepción política de su matrimonio era como algo pues inquebrantable, o sea, sobre todo después de la huelga de 12 días. Pero claro, ahí también nosotros como pueblo, o al menos yo, nos empezamos a cuestionar un poco porque como que no tenía mucho sentido que una persona, no sé, en todos sus cabales, se preste para este show. Ya desde ese entonces como que esta imagen de esta persona seria, como que empieza a mostrarse como es. Y claro, es entonces en el 2022 donde es el famoso anuncio del divorcio, donde empezamos a ver quiénes son verdaderamente estas personas. Porque en el 2023 Mark empieza su carrera como influencer. Es aquí cuando cualquier rastro de seriedad
según la percepción, se cae completamente. Incluso Keiko, un año después de su divorcio, declara que no hay cabida para un posible regreso. Y ha añadido también la relación que tuvo con una joven de 21 años, porque creo que esto termina de marcar la no seriedad de esta persona. Y que claro, como público nos sentimos engañados por esta campaña de Keiko y porque jamás mostró transparencia sobre quiénes son verdaderamente ellos. En percepción pública podemos ver que es bastante amical, nunca se han insultado, nunca se han acusado de absolutamente nada, aunque es cierto que sí Keiko ha insinuado que ha sido infiel, o sea, y no lo ha dicho de frente, pero sí pues no ha negado las acusaciones cuando se le han hecho las preguntas directamente. Viendo todo esto y teniendo el contexto, podemos decir que Keiko pues no era conocida como esposa de Mark Vito. Ella era la main character de esta historia del Perú. Ella era Barbie en esta historia y Mark era Ken. Simplemente detrás de ella como extensión, cuando era la política, empresario, no me salgo de mis casillas, soy lo que tengo que ser, sigo una imagen pulida. Y cuando rompen, empezamos a ver, digamos, la verdadera personalidad de él, ¿no? Cómo es vivo, gracioso y tal, ¿no? No hay nada de malo en eso, pero claro, o sea, pues la persona que eras antes, cuando estabas con Keiko, la persona que eres ahora... You're not the same, babes. Claro, para Keiko, querer ser presidenta ya por cuarta vez... Yo creo que una persona, después de haber perdido 3 veces, ya no es una motivación extrínseca. Ya pasa de un quiero ser presidente, a un esta es la única forma en la que puedo vivir y no hay otra. Y todo este montaña rusa de viajes, presión política, exposición pública, muy poco tiempo compartido, definitivamente ha tenido un peso muy grande sobre por qué ha terminado su relación, su matrimonio, llevando que tal vez su vida y los problemas alrededor de su imagen y su vida sean eclipsen a los problemas naturales del matrimonio. Una posible hipótesis es que en este contexto de estrés absoluto y sobre todo, porque ahora sabemos por las entrevistas que el punto inflexivo de esta relación ha sido cuando ella estuvo en prisión, que ya de por sí el matrimonio tenía una poca relevancia, pero que claro, justo en estos momentos de crisis haya perdido la poca relevancia que ya tenía y haya contribuido, ¿no?, a esta ruptura definitiva. ¿Qué podemos aprender nosotros a través de esto? Después de ese chisme, tu pareja no puede quedar en un segundo plano permanente. Cuando un proyecto se vuelve absoluto, la relación se va a resentir. Es clave preguntarse, ¿hay espacio real para la otra persona dentro de mi vida? ¿O todo está girando alrededor de mi meta? Porque el equilibrio o el balance de la vida no viene, no llega. no, ya en ese momento, no, ya el fin de semana que ya tengo más tiempo. No, es de todos los días, se tiene que construir. Y también, sobre todo porque somos mujeres y siento que también es una idea que tenemos como muy enraigadas como mujeres peruanas, ¿no? Y cómo le podemos con todo, que somos muy fuertes. Y es cierto, pero tampoco podemos llegar a romantizar esa resistencia infinita. Nadie tiene la capacidad para eso. Persistir está bien, pero hay que saber también discernir en qué momento hay que hacer un sacrificio y dejar de lado ciertas cosas. Esa resiliencia de nosotras, que es muy característica y amo, no puede convertirse en autoabandono, no solamente por esta idea de ay no, tengo que ponerme primero, sino lo digo por esta idea de que nuestra identidad no es solamente yo y mis proyectos. Es importante traer de vuelta esos valores familiares que por mucho tiempo hemos visto como si no me funciona, me divorcio. Se ve como la solución fácil, pero el divorcio jamás va a ser la solución fácil. Yo, como persona que estaba preparándose para el casamiento, creo que el matrimonio es para siempre. Y antes de tomar ese paso, incluso tal vez no tienes novio, pero estás pensando en casarte, en formar una familia, tener en claro que tanto tú como tu pareja tienen que lucharla hasta la última. Y la última es la muerte. No hay nada más bonito, creo yo. No hay nada más que llene de alegría mi corazón, que llene de propósito, saber que un proyecto va a ser hasta el final de los tiempos.
y que como todo, la vida es difícil, siempre van a haber problemas. Yo no sé hasta qué punto, tal vez en algún momento voy a sentir que ya no puedo más, ¿no? Pero el tener esa convicción dentro de ti que sabes, esto no se abandona, y sobre todo la ayuda de Dios, ¿no? Creo que lo hace posible. En fin, eso es todo, mi gente. Muchas gracias. Acuérdense que estos videos los escribo yo, los edito yo. Es un proyecto que recién estoy empezando y pues si quieres apoyar, agradecería mucho que pongas un comentario, le des like, lo compartas con alguien que creas que le puede interesar. Y nos vemos la próxima semana con otro video que tal vez les va a interesar mucho sobre un personaje que pues tal vez no es tan conocido en el mundo de América Latina, pero sí, si sigues un poco las noticias va de Estados Unidos y tal, sabes quién es, y es Erika Kirk. Creo que es un personaje enigmático y muy muy interesante, sobre todo la polémica que hay alrededor de ella. En fin, ¡avianto! ¡Hasta pronto!